Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Informe Reservado, como todos los viernes en vivo, 19:30 por aquí por la señal Metro. Gracias por elegirnos en este día y en este horario. Hacemos las recomendaciones para que visiten nuestras páginas en internet, www.informereservado.net, www.informereservado.tv, la dirección para que nos escriban, contacto@informereservado.net. En el día de hoy nos vamos a meter bien en la ciudad de Buenos Aires, un tema que es, por un lado, bien porteño en cuanto a lo físico, pero que me parece que no es solamente porteño a la hora de tener en cuenta cómo utilizamos los subtes. Más específicamente, obviamente, vamos a estar charlando sobre este bendito traspaso que comienza a discutirse ya en la legislatura porteña. Comienzo a presentar a los invitados: Elio Rebot, del bloque oficialista, del bloque PRO, en la ciudad de Buenos Aires; el legislador a su lado, Ricardo Form, por Nuevo Encuentro, y Rocío Sánchez Andía, diputada por la Coalición Cívica. Los tres integran la Comisión de Presupuesto. Exactamente. O sea que de números respecto de la ciudad conocen bien. Eso es uno de los temas que me parece que también toca el tema del traspaso. Yo les proponía, antes de arrancar el programa, charlar, teniendo en cuenta que ya conocemos y el tema subte ha sido bastante debatido, charlar, bueno, en dónde consideran que se pueden llegar a presentar obstáculos a la hora de discutir lo que el gobierno de la ciudad ha enviado a la legislatura. Rocío. Sí, me parece que en primer lugar, ya la presentación de este proyecto en particular, se declara una necesidad de emergencia por 5 años, sí, y luego se plantea un marco de trabajo y de funcionamiento. Desde los dos lugares, digamos, tanto desde la emergencia y pensar la emergencia, nosotros ya vemos que el oficialismo, por ejemplo, no plantea cierta auditoría de costo para preguntarle a la empresa en qué situación estamos. Ni siquiera tenemos eso, pero sí plantean la necesidad de aumentos de tarifas, porque entienden que los costos seguramente van a ser más grandes y no tenemos el recurso del subsidio de nación, con quien no han acordado hasta el momento esta posibilidad. Y por otro lado, sí, con el tema de la cuestión más marco de funcionamiento, hay algunos puntos que nos parecen que son innegociables para nosotros, que tienen que ver muy puntualmente con la cuestión de plantearlo como un servicio esencial, lo que está coartando en alguna instancia el derecho a huelga, sí, por ejemplo, y después también en segunda instancia lo plantean como si fuese algo para el usuario, y en esta mega, porque es una larga ley, simplemente tal vez hay 3 artículos referidos a los beneficios y lo que podrían tener los usuarios con esta necesidad de servicio esencial. Entonces, para nosotros no es un proyecto a ser dialogado en este corto tiempo. Nosotros tenemos hasta el 10 de diciembre, sí, para sesionar en la legislatura ordinariamente y tener una ley, y me parece que estábamos esperando tal vez una mejor propuesta por parte del Ejecutivo, pero entendemos, hoy Mauricio Macri dice: asumimos el subte sin convenios con el Gobierno Nacional, y nosotros, como con este proyecto no estamos de acuerdo, sí vamos a proponer podernos hacernos cargo del subte de una manera mucho más responsable y a un largo plazo. Fon. Hay un denominador común en distintas propuestas, que es poner la atención, poner el foco en las necesidades del usuario. Lo digo como ciudadano, como diputado porteño, pero también como usuario cotidiano del subte. Hay que mejorar indiscutiblemente el servicio, hacerlo previsible, con horarios adecuados y con una calidad y con una seguridad que garantice que el que sale de su casa y transita por la ciudad con el subterráneo de Buenos Aires llega a destino adecuadamente. No compartimos aspectos de la filosofía del proyecto que presentó el Ejecutivo porteño. Hoy comenzamos un debate que, más allá de algunas rispideces, va a permitir, o por lo menos habilita, una discusión más profunda el próximo lunes a partir de las 12, donde se van a confrontar distintos proyectos, porque este es el del Poder Ejecutivo de la ciudad, pero a su vez hay otros proyectos, y en el caso del bloque que yo integro y el interbloque del cual formamos parte, vamos a presentar un proyecto con vistas a encontrar puntos de concordancia, pero tratando de superar cuestiones como la que decía mi colega Rocío Sánchez Andía, en el sentido de que este proyecto recorta determinados derechos laborales. Al plantear que es un servicio público de carácter esencial, y que establece entonces condiciones como las que rigen para la salud, la provisión de agua corriente o los controladores aéreos,
criterios limita el derecho de huelga que está consagrado por la Constitución. Entonces no vamos o no podemos avalar un proyecto que de entrada recorta derechos adquiridos. Por el otro lado, también queremos poner el acento en cómo encarar el financiamiento, porque este proyecto plantea aumentos en algunas tarifas, en algunas áreas sensibles, como puede ser la de combustibles, que tiene un efecto cascada. Incluso abre un interrogante: si la tarifa de la nafta premium aumenta en la ciudad de Buenos Aires, es muy probable que los que cargan o cargamos nafta vayamos fuera de las fronteras de la capital para proveer del combustible al vehículo. Pero lo de fondo creo que es garantizar que la ciudad finalmente se haga cargo en las mejores condiciones posibles, garantizar un buen servicio y garantizar que el financiamiento no gravite sobre los bolsillos de los porteños. En términos políticos, ¿qué es negociable desde el PRO frente a los planteos que vienen escuchando? Nosotros tenemos determinados problemas que afrontar con la transferencia del subte sin el respeto de la Constitución Nacional. La Constitución dice que cuando se transfieren servicios tiene que transferir los recursos. Estos 11 meses han sido de discusión. El jefe de gobierno ha tomado una decisión de avanzar y de hacerle juicio a Nación, sobre todo por la preocupación de que no solo el servicio no mejora, sino que ya está en crisis. Y esto es un común denominador de los sectores políticos, este análisis. El servicio está en crisis por muchos años de falta de inversiones. Si a eso le agregamos que desde hace 20 años se privatizó o se concesionó para que hubiera inversiones que el Estado no pudiera hacer, esos años se transforman en varias décadas de inversiones por debajo de la medida. ¿Qué problemas tenemos que resolver? Al aceptar el servicio, tenemos que resolver el problema de cómo hacemos para sustituir el dinero que Nación no nos manda, que es muy importante y que es prácticamente un valor equivalente casi a la mitad de la tarifa, ¿sí? Que se paga vía subsidios. Tenemos que resolver el problema de varios miles de millones de pesos, se calcula 1.300 millones de dólares, de inversiones no realizadas que están objetivamente diagnosticadas por el propio gobierno nacional. Hay un decreto del expresidente Kirchner, dice, esto falta hacer, no se hizo, hay que hacerlo, cuesta tanto. Y hay que resolverlo. El vecino de Buenos Aires no puede sacar del bolsillo de un día para otro 1.300 millones de dólares, que son como, a valores de hoy, 5 o 6 millones de pesos. Y tenemos que resolver también si estamos de acuerdo sobre si se trata o no de un servicio esencial. Me parece que ahí la discusión no es si hay una reducción o no de algunos derechos laborales, sino cuál es la naturaleza del servicio. Porque lo que hace esencial a un servicio no es el derecho laboral, lo que hace esencial el servicio es que la gente lo necesita para conservar su modo de vida. Y en ese sentido, muchos servicios son esenciales en una parte del mundo que no lo son en otra, porque la OIT, al diagnóstico original de salud, educación, salud, en algunos casos incluye educación, seguridad, peligro para la vida, como decía mi compañero, le ha agregado servicios esenciales por extensión. Esto es, servicios que son imprescindibles para el funcionamiento de la vida en sociedad, en esa sociedad. Entonces, por ahí en Alaska es esencial el servicio de transporte en avioneta porque no hay caminos o no hay... Bueno, eso el mundo lo evalúa caso por caso. Nosotros planteamos una propuesta, no la imponemos, la legislatura va a decidir eso. Nuestra idea es que ese universo de usuarios que toman anualmente el subte no tiene sustitución cuando hay una interrupción prolongada del servicio. No hay forma de transporte alternativo porque la ciudad colapsa. Mucha gente termina directamente faltando al trabajo porque no tiene la posibilidad de estar 3 horas para trasladarse con medio alternativo de ida y 3 horas para volver. Un tipo que tiene que salir, que tiene que entrar a las 6 de la mañana, tiene que estar saliendo de su casa a las 2. Venir en un colectivo, recargado, en fin, lo que ya sabemos y que hemos visto hace poco. Nosotros arrimamos una propuesta de cómo encarar esto. Primero, declarar que está en emergencia. Lo está, así la legislatura ha votado varias leyes declarando la emergencia del sistema de infraestructura escolar por 2 años. Se han reparado muchísimas escuelas, se ha puesto calefacción en las escuelas, etcétera. Por supuesto que siempre van a faltar cosas, pero la legislatura caracterizó eso.
Hay otras declaraciones de emergencia. Este servicio... Que se han vetado, como por ejemplo la de vivienda en la ciudad de Buenos Aires, que después del Indoamericano, meses después del Indoamericano, se vetó la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Puede compartirse o no si una cuestión está en emergencia. Es decir, en este caso puntual, en el caso de las viviendas, el área metropolitana entera tiene problemas, no solo la ciudad de Buenos Aires. Nosotros compartimos, por ejemplo, que esté en emergencia el servicio de subte, compartimos eso, pero por ejemplo también en ese sentido entendemos que no por estar en emergencia tenemos que implementar mecanismos que deriven a una falta de transparencia, por ejemplo la contratación directa sin tener ningún tipo de auditoría a la empresa que actualmente está prestando el servicio. Acá hay dos cosas. Cuando algo está en emergencia, si vos tenés un avión en emergencia, tenés que tomar medidas extraordinarias para salir de la emergencia. Eso no significa que no tenga que haber controles. De hecho, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de redactar cualquier esquema de controles que razonablemente la legislatura le pida al Ejecutivo. Nosotros le estamos pidiendo en esta ley al concesionario futuro, ya sea durante la emergencia o en el futuro, si se licita, que tenga una contabilidad separada, para que no haya un vaciamiento como hubo con el caso de Metrovías y el mismo que se ha repetido con la red de ferrocarriles. Por eso cuando lo vemos es la intención, porque lo mismo lo dijo hoy el señor Picardo. En la ley. El ingeniero Picardo dijo exactamente lo mismo hoy. La cosa es que cuando nosotros vemos qué tipo de auditorías específicamente piden, por ejemplo, la auditoría de costos no la piden, pero hablan de que se necesita cierta cantidad de dinero, cuando en realidad no se sabe cuál es el costo, y él mismo lo dijo, no sabemos cuál es el costo del servicio. Nosotros no tenemos ni el control ni el acceso a la contabilidad. Pero ya tienen una proyección y de una forma exacta, para financiar con nuevos ingresos y con nuevos impuestos un costo que no saben cuál es. Entonces, en este momento pasó, en este año, subieron la tarifa y después nos hicieron cargo del subte. Entonces, cuando se habla del usuario, por ejemplo, y yo voy al usuario, enfoquémonos en el usuario, la tarifa se va a poder aumentar sin audiencia pública. Así lo establece también. Delegamos esa pero tenemos 5 años de emergencia. No estamos diciendo si son 5 años o 2 años. Nosotros por eso estamos discutiendo lo que está. El instrumento no es malo, lo que hay que discutir es cuáles son las condiciones que son comunes denominadores para que salga la ley de la legislatura. Nosotros elevamos una propuesta porque no le queremos mentir a la gente de que en un año se va a solucionar el problema del subte. Le dijimos, no se va a solucionar en un año el problema de las inundaciones, esto va a llevar tiempo, etcétera. Algunas se solucionaron, la gente otras todavía no. No espera milagros. Creo que el usuario es plenamente consciente respecto a la situación en la que está el subte. Lo que pasa es que el planteo que aparece acá es el de la cuestión de la transparencia. Pero estamos a favor nosotros, y de hecho la ley en sí misma, a ver, las contrataciones directas que asustan tanto, ya están en la ley de compras que votó esta legislatura. Por razones urgentes yo puedo contratar cualquier cosa, cualquiera sea el monto. Si hay una epidemia sanitaria, algún problema, y yo tengo que comprar 2 millones de vacunas, etcétera, estoy habilitado, ya está en la ley, están las leyes nacionales. Y en este caso, esto se le dio al gobierno de la ciudad en el caso de las escuelas también. Ahora, si lo que necesitan es hacer un seguimiento, de eso yo soy el primero que estoy a favor, al contrario, yo creo que lo que nosotros queremos es solucionar el problema, no hacer trampa. Lo que pasa es que, bueno... Nosotros hicimos y estamos elaborando para darle forma de proyecto y procuraremos consensuarlo en conjunto, como mínimo con los colegas de lo que llamamos el arco opositor, una propuesta superadora buscando los puntos de coincidencia, que es la práctica habitual y la que corresponde al ámbito legislativo. Pero hay un tema muy importante, que es la participación de los usuarios. El usuario, además de comprar el boleto y transitar por la red de subterráneo, tiene que tener un mecanismo de participación, porque es lo que puede garantizar la transparencia y la eficacia del servicio. Hoy el propio ingeniero Picardo decía, en un recorrido histórico muy rápido, que en su